La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio, hermanos, en relación a la unidad en la iglesia. Debemos de amarnos, orar unos por los otros. Ahorita viene, les decía yo, mucho el orgullo, la ola de orgullo. Va a haber violencia. Está ahorita que hay políticos alrededor del mundo, la Iglesia Católica queriendo dominar el mundo con el comunismo, aunque pues yo no sé cómo quieren hacerlo, cuál es el plan de ellos, porque los incrédulos pues no quieren religión, el catolicismo es religión, entonces no veo por dónde cómo ellos quieran hacerlo eso, pero bueno, viene de Dios. Todos los que vienen contra nosotros debemos de bendecirlos. Yo les decía, Mateo 24, el amor de muchos se enfriará. Somos perseguidos. Hermanos, es tiempo de dar fruto. Es tiempo de dar fruto de la unidad de la iglesia. Vienen contra los cristianos. ¿Ok? Es contra los cristianos. Entonces, algo bueno que va a pasar es de que vienen en contra de los testigos de Jehová, en contra de los evangélicos, en contra de los mismos católicos, porque la iglesia católica está dividida. Eso ya empezaron a pelearse grandemente y está a la luz. Tratemos de no caer en eso, hermanos. El que es predicador, enfóquese en la predicación. Es tiempo de salir. Ya donde se predicó es tiempo de salir, hermanos. Ya no es tiempo de contender con las personas que se ponen necias. Es tiempo de dar fruto. Entonces debemos de enfocarnos en estar en el Espíritu y de ir a donde el Señor nos manda. El Señor ahorita ya no nos manda a contender con las personas. Viene el tiempo en donde la gente tiene que dar fruto. Entonces, el llamado es para las personas que todavía andan en la playa, para las personas que todavía andan en la arena, para las personas que no han regresado al mundo, que se mantengan en oración, hermanos. Cristo es nuestra esperanza. No es el presidente, no son los políticos, no es tu trabajo, no es el dinero, no es la economía, no es un partido político, es Cristo. Aférrense a Cristo, hermanos. Este es el ministerio. Ahorita más que nunca entiendo lo que el Señor me dijo desde el principio, de llevar el mensaje de esperanza, precisamente porque la gente está esperando la confianza. Ok, tú vienes, tú recibes el Evangelio, empiezas a caminar con el Señor. Una vez que comenzando, tienes que terminar. Necesitas mantener la esperanza. Okay, porque mucha gente está perdiendo su esperanza, mucha gente está regresando al mundo, están perdiendo su fe, están cayendo a diestra, siniestra, no solamente ovejas, pastores. Ahora están cayendo también los falsos pastores y las falsas llamadas pastoras. No existe pastoras, okay. Eso no existe. Ahora, sí hay hermanas a las que el Señor está usando, dándoles sueños proféticos. Algunos de ellos vienen de Dios, otros no. Una forma de discernir esos sueños proféticos es simplemente de las que se hacen llamar pastoras o apóstoles, a peor. Eso no viene de Dios. O ya para ahí no necesitas ni escuchar. Ahora, para la interpretación de los sueños, algunos tienen la interpretación, otros no. Yo comparto de vez en cuando, el Señor a mí me habla también con sueños y veo algunas personas a las que el Señor le habla y simplemente yo vengo y lo comparto porque es para toda la iglesia y muchas veces ellos no tienen la interpretación. Algunos de ellos yo les he mandado la interpretación y bueno, que se haga lo que el Señor quiere. En todo caso, hermanos, debemos de estar en Cristo Jesús, despiertos en todo momento, porque la carne es débil, pero el espíritu es animoso. Acuérdense siempre de eso. El amor de nosotros debe de permanecer hasta la muerte, aunque nos maten. ¿Ok? Ahora, si tú te mantienes en el espíritu, no hay condenación contra ti. O sea, no vas a ser avergonzado cuando venga la calamidad.
A mí, por ejemplo, yo dándoles testimonio, yo tengo, se puede decir, un trabajito. El Señor cuida de mí, sigue cuidando de mí. A mí no me falta, nunca me ha faltado nada, hermanos. Estoy bendecido grandemente. El Señor me protege, el Señor cuida de mí. Entonces, pero hagan caso a lo que yo les digo. Toda persona que esté escuchando esto, el Señor, haz lo que el Señor te dice. Si eres predicador, predica. Si eres una oveja, simplemente ahorita que apenas estás aprendiendo, ve y comparte con el que no tiene. Si tú escuchas esto y no tienes, yo también estamos haciendo oración. Tú ten la confianza en el Señor, Dios cuidará de ti. Y yo creo que está cuidando de ti, no lo dudo. Entonces no tengan miedo, manténganse. Si nosotros nos descuidamos y nos vamos a la carne, vamos a tener temores y vamos a terminar en el mundo. Y vamos a terminar, inclusive, pudiéramos hasta matar personas, ¿ok? Ese es el extremo de que un predicador mate personas. Eso ha pasado, hermanos, muchas veces. ¿Okay? En el siglo XX pasó muchas veces. Entonces, debemos de estar despiertos en oración. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, dudaron de Él, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos no están en la Biblia, están en el libro de Enoc. El libro de Enoc no está en la Biblia, pero bueno. Como Sodoma y Gomorra, lo que está en Génesis, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El fuego en este mundo es el fuego del sufrimiento. ¿Okay? El fuego eterno es estar separados de Dios. ¿Okay? Una persona que está separado de Dios le va mal. Cuando esa persona se muere y pueda ver de lejos a los cristianos que están en el paraíso, entonces es cuando es el castigo más duro, que es en la séptima trompeta, pero ya es en la otra vida. El ejemplo está en Lucas 16, Lázaro y el rico. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Por ejemplo, ahorita hay muchas personas, es por donde quiera. De hecho, yo hice un estudio aquí, no un estudio, más bien compartí una profecía de un hermano. Él profetizó la desobediencia de los hijos, una profecía de la rebeldía de los hijos. Eso es tanto en la carne como espiritualmente. Ahorita muchas personas a las que se les enseñó el evangelio están hablando bien mal de los que les enseñaron el evangelio, de los que les hablaron de Cristo. Hay muchos hijos en la carne que están maldiciendo a sus padres, desobedientes, aún golpeándolos, hermanos. Esto está pasando ahorita. Es una generación rebelde, así como dice Judas, y están en contra de nosotros, que tenemos autoridad para proclamar el evangelio y para compartir la palabra de Dios. Se vuelven contra nosotros, pero hasta les rechinan los dientes cuando pelean contra nosotros. Pero bueno, así estaba profetizado, no es cosa nueva, siempre ha pasado. Ok, entonces estemos preparados. Me voy a brincar esta parte de ahí. En el 11 dice, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Caín mató a Abel porque Dios se agrada cuando ofreces el sacrificio que es Cristo Jesús, el evangelio. Por eso le agradó más. Lo que le ofreció a Abel era una figura de Cristo.
Nosotros ofrecemos a Cristo. Las falsas doctrinas ofrecen sus propias obras. Por eso yo les digo, el ir a misa y eso son obras, pero esas obras no salvan. El sacrificio, la ofrenda que Dios quiere es Cristo, una. Y la otra ofrenda es que ames a tu prójimo. Esa es la ofrenda agradable a Dios. ¿Okay? Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Estos son todos los falsos profetas que predican el evangelio, pero por amor al dinero. Eso es. Y perecieron en la contradicción de Coré. La contradicción de Coré era las personas. Coré fue una persona que peleó contra Moisés. O sea, son las personas que pelean contra nosotros. A nosotros el Señor nos puso a predicar. Entonces Coré vino y peleó contra Moisés y pereció. Él pereció, se quedó en la tierra, se abrió y se los tragó la tierra. Entonces, una persona que pelea contra nosotros, oramos por esas personas para que el Señor tenga piedad, tenga misericordia. Obviamente, para poder llegar al Señor tienen que pasar, entendiendo eso, tienen que pasar sus tribulaciones. Pero si no los bendecimos, hermanos, ay de nosotros, ¿ok? Ay de nosotros. Nosotros debemos de, si ustedes van y estudian en Génesis, Dios le dice a Caín, Caín, vas a andar errante por el mundo. Y Caín dice, ay Señor, es muy grande la pena que me estás dando. Dice, me van a matar. Dice, no, el que te haga algo a ti, dice, yo le tomaré en cuenta. Entonces se puede decir el tataranieto de Caín, dice, si el que maldiga a Caín 7 veces va a ser castigado, yo les digo hasta 70 veces 7. Entonces Cristo nos dice que debemos de perdonar a los Caínes, a los que vienen contra nosotros, a los que les rechinan los dientes y les sale humo y les sale fuego, porque es el demonio en contra de nosotros. No son nuestros hermanos, literalmente son los demonios que nos odian. Debemos de bendecirlos, ¿okay? No se olviden de eso, porque en la medida que nosotros no perdonemos, entonces somos castigados hasta 70 veces 7. O sea, hermanos, eso hay de nosotros si no perdonamos, ¿ok? Entonces, ahora vamos, les voy a dar el orden como lo tengo aquí, voy a casi pura escritura. Primero de Corintios 12, del 12 al 31, porque así como el cuerpo, hablando de la unidad del cuerpo de Dios, ¿ok? Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, un miembro en la Iglesia Católica, otro con los Testigos de Jehová, otro con los mormones, otro, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Acuérdense que Cristo dijo, en esto voy a edificar mi iglesia. El que crea que Jesús es el Hijo de Dios, no que es Dios. El que crea que Jesús es el Hijo de Dios, ahí construye la iglesia. Okay, eso no es necesario creer que es Dios, sino el Hijo de Dios. Ya el Espíritu Santo se encarga de mostrarnos quién es Cristo. ¿Okay? Y yo lo he visto, hermanos, yo lo he visto, no con mormones, pero sí con testigos de Jehová, con católicos y con evangélicos. ¿Okay? Porque nunca me he topado con un mormón hasta la fecha. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, el espíritu es el mismo. Donde se predica a Cristo, el que recibe a Cristo recibe el mismo espíritu que Dios nos da a nosotros. Porque el espíritu no está separado. Aunque son muchos ángeles, los ángeles son uno porque tienen un mismo sentir, un mismo pensar. Porque ellos mismos tienen lo que Dios habla. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno.
Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Yo por eso les digo, hermanos católicos, oren por mí, pidiéndole al Padre en el nombre de Cristo, a mis hermanos de Testigos de Jehová, oren por mí. Son mis hermanos, así como oramos unos por otros. ¿Okay? Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante de honor al que le faltaba. Imagínate, por ahí anda una persona que es homeless, es un vagabundo, no sabe leer, no sabe escribir, no habla muy bien, vamos a decir, tartamudea, por decir, y viene el Señor y le da un don. Dios lo va a engrandecer a esa persona, porque no tiene, en este mundo no tiene nada, pero cuando recibe, el Señor le puede dar el don de milagros, el Señor le puede dar un don de los más decorosos. Ahora, el que sabe hablar bien, el que sabe hablar bonito, es educado, el Señor también le da un don, pero no le va a dar un don. O sea, Dios, aquí dice Pablo, Dios le da de acuerdo para que todos tengan y para que más o menos haya un equilibrio. Por ejemplo, al que le dio dinero, al que quería dinero, dice, ok, ahí está, tú quieres dinero, órale. Y hubo uno que no tuvo nada, Lázaro, Lucas 16. Cuando se mueren los dos, uno se quedó en el sepulcro, en el Hades, y otro se fue al paraíso con Abraham. Cuando murió, dice el rico, ay, padre Abraham, manda a Lázaro para que moje mi lengua. Dice, no, tú ya tuviste lo tuyo. Dice, pues mándalo para que le predique a mis hermanos. No, dice, allá hay predicadores. No, padre Abraham, pero si va uno de la muerte, si va uno de aquí para allá, le van a creer. Dice, no, dice, aunque se levanten varios, si le van a creer a los que están allá, le van a creer. Oye, Cristo resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda, resucitó al hijo de, ¿cómo se llama esta persona? Resucitó varias personas y ni aún así creyeron. Entonces el que va a creer, va a creer. Y fíjense lo que dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si yo veo a mi hermano testigo de Jehová que padece, debemos de dolernos con él. Si mi hermano católico que nos ama, ¿ok? Porque están los hermanos católicos, ustedes no son nuestros hermanos, ustedes son hijos de Satanás. Bueno, ese no es nuestro hermano en Cristo, porque nos desprecia. Estamos hablando de personas que aman. Estamos hablando, discerniendo el cuerpo de Cristo. Yo no estoy hablando dentro de las denominaciones hay personas que aman a nuestro Padre Dios, a Jehová, a Elohim, que en todo caso es a Jesús, porque el que ama a Jesús ama al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre. Entonces, no podemos amar a un Padre al que no conocemos, pero podemos honrar a Cristo, que dio testimonio, que es la imagen misma de nuestro Padre Dios. Entonces, es suficiente con amar a Cristo para honrar a Jehová, a nuestro Padre Dios. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular, y aún nos puso Dios en la iglesia. Fíjense bien, primeramente apóstoles, hubo 12 apóstoles, o 13, en el caso de Judas, pues él nunca creyó. Luego profetas, o hay profetas. Luego maestros, el Señor a mí me puso a compartir, aunque no me hago llamar maestro. Luego los que hacen milagros, yo he conocido muchas personas
que hacen milagros en el nombre de Cristo Jesús. Y hay personas que no creen eso. Después los que sanan, ¿okay? Con el evangelio o simplemente imponiendo las manos, literalmente. Los que ayudan, los que administran, en el caso de los obispos, o sea, los capataces. En la carta a los Colosenses menciona a, ¿cómo se llama? Naifás, no recuerdo el nombre, Naifás, something like that, algo así. En la casa, Pablo puso a la iglesia en la casa de ninfas. Entonces vinieron otras personas y se pusieron vestidos y empezaron a hacer, hagan de cuenta que empezaron a hacer misas, empezaron a hacer cultos. Y Pablo los exhortó. Dijo, no hagan eso, no. Estas personas que vinieron en realidad quieren dinero. O sea, lo quieren hacer como en el Antiguo Testamento. No hagan eso. Entonces, Ninfas era el capataz, el obispo. ¿Ok? Entonces, los que administran, los que tienen don de lenguas, hay diferentes dones de lenguas. El don de lenguas tiene que hablar en lenguas, ese es uno. O sea, le hablan a Dios, pero la persona no sabe lo que dice. El don de lenguas también tiene que ver con predicar el evangelio. Porque están llevando la nueva lengua, hablarán nuevas lenguas, amando a Dios y solamente predicando el evangelio. Y orando, la oración angelical y por ejemplo también incluye, porque son varias las lenguas, incluye en hablar en otro idioma. Que por ejemplo yo hablo español, hablo inglés, y si el Señor me pone enfrente de una persona que es, por ejemplo, China, decía yo, y habla mandarín, el Señor me va a poner a hablar mandarín. O si estoy enfrente de un francés y el Señor quiere que le predique la palabra de Dios en francés, el Señor pudiera en ese momento darme el don de lenguas para hablar en francés, para darle el evangelio. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que es el amor. O sea, más que todo esto, más que ser apóstol, más que ser profeta, más que ser maestro, más que ser... Arriba de todo esto está el amor. Si yo hablara lenguas angelicales, si yo conociera todos los misterios de lo que está escrito en la Biblia y no tengo amor, nada soy. Ahora, al hablar de tener amor, se habla de tener a Cristo en tu corazón. Y se habla de amor, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso todo comienza con Cristo. ¿Okay? Entonces tengan en cuenta aquí, si a mí el Señor, yo siempre hago esa exhortación, a mí el Señor me puso a enseñar. No peleen conmigo, hermanos, no peleen conmigo. En todo caso, si yo me equivoco, oren por mí. Si ustedes piensan que estoy errado, pregúntenle al Señor, el Espíritu Santo les va a hacer saber, ¿verdad? Si yo de repente me ando en la carne, me ando vanagloriando y es mi carne la que está hablando, pudiera ser. Entonces, pero el Espíritu que ya está en ustedes les va a ayudar para el discernir. Pero qué tal si en realidad estoy hablando la verdad, de una cosa o por la otra, de todos modos deben de orar por mí. ¿Okay? So, yo les decía de Isaías 58:4 que hay personas que dicen que no hay... Hermanos, yo contiendo por el evangelio. ¿Okay? Yo contiendo por el evangelio. Donde quiera que yo voy, yo siempre llevo el evangelio. Entonces hay una persona y viene, yo lo que el Señor me da, yo les doy. Pero eso lo hago cuando predico individualmente. ¿Okay? Yo no estoy aquí para quedar bien con ustedes. Tengan en cuenta eso. Yo vengo aquí para hablar lo que dice la palabra de Dios, que es lo que les conviene, porque yo pudiera engañarles. Yo hice muchos estudios en relación
en cómo hablar bonito. De hecho, yo trato de no hablar bonito. Por ejemplo, hay un estudio, hay un seminario que se llama Carnegie, el seminario Carnegie. Hay un libro que se llama Cómo ganar amigos, de Dale Carnegie. Se hizo famoso ese libro. Se trata de cómo hablar bonito. Entonces, cuando yo comencé a predicar, yo le dije al Señor, ay Señor, yo voy a poner en práctica aquí a Dale Carnegie. Me dijo, no, no hagas eso. Entonces me dio el apóstol Pablo. Cuando dice Pablo, yo no fui con palabras persuasivas, y se lo dice precisamente en los Corintios, porque fue en Grecia donde nació, se puede decir, la filosofía. La filosofía habla de hablar bonito, ¿ok? De cómo debatir, de cómo ganarle a alguien en un tema, cómo debatir. Entonces dice Pablo, yo no fui con palabras persuasivas, y el seminario Carnegie tiene que ver con persuadir. Entonces yo sé cómo persuadir a la gente. Es bien fácil, hermano. Yo fui vendedor. Es bien fácil persuadir a la gente, bien fácil. Entonces, fuera de que a mí me ayuda, me estorba. Entonces yo trato de hablar, por decir, como del mundo, tontamente. No, trato de no usar palabras persuasivas. Y no falta, de repente no falta alguien que me diga, no, es que tú hablas muy feo, no hablas muy... Pero él no entiende. De hecho, nunca le he dicho, es un familiar mío. Él no sabe él no sabe eso. Tendría yo que explicarle, pero como no me escucha, pues, no hay necesidad. O sea, no se trata de hablar bonito, se trata de hablar el evangelio con las palabras que tú sabes. Porque muy probablemente si yo hablara palabras muy elocuentes, ¿ok? Mismo Pablo lo dice Pablo, yo no sé hablar muy bonito, yo sé que yo soy tosco al hablar, pero tengo entendimiento, dice Pablo, porque el Espíritu Santo le da el entendimiento. Pedro y los apóstoles no eran personas importantes, eran personas que tal vez no sabían ni siquiera leer y escribir. Pablo sí sabía leer, Timoteo también, pero es muy probable que Pedro o Juan no sabían leer ni escribir, tenían que escuchar. Ahora, pues Cristo mismo les enseñó. Primera de Corintios 6:2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Yo en el estudio anterior les decía que tenemos que tener cuidado. Oremos por John MacArthur. Ahorita es el pastor más rebelde aquí en esta nación, porque se ha puesto a pelear con el gobernador, que ya tienen historia de cuando era gobernador de San Francisco, precisamente una ciudad donde hay mucha población gay. Oremos por el hermano John MacArthur, porque no tiene amor tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, mucho en relación a la palabra, y la palabra tiene poder, pero no tiene amor, porque se la pasa juzgando a los homosexuales. O sea, una vez, ahí fue donde el Señor me lo mostró. Una vez yo lo escuché, que estaba hablando en un programa de televisión, obviamente al mundo, no a la iglesia, y le hicieron la pregunta de los homosexuales. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando hablas al mundo? El evangelio, hermanos, eso no es difícil. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Al que crea será salvo, al que no crea ya es. ¿Y qué dijo? Vino y sacó Primera de Corintios en relación a los homosexuales. Cuando la carta a los Corintios no es una carta al mundo, es una carta, yo le digo a la gente, porque mucha gente me dice eso. De hecho, no me he encontrado todavía una persona que tenga la sabiduría, el entendimiento para ver la diferencia. Digo, hermano, usted vaya y vea a la primera carta a los Corintios, y dice a la iglesia de Corinto. No dice al mundo, a la iglesia. Esa es una carta a la iglesia, cuando habla en relación de que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Pero no nomás los homosexuales, en realidad es todos los idólatras, todos los que aman el mundo, todos los que aman el dinero, el que ama más a su mamá o a su papá o a sus hijos, es todo. O sea, es para todos.
Pero como ellos son homosexuales, ahí están los pobres homosexuales siempre recibiendo machetazos, puñetazos en la cara. Están hartos, hermanos, están hartos. Están hartos y son precisamente los que vienen en contra de estos pastores, de estos predicadores. Yo casi estoy seguro que hasta los van a asesinar. Porque al que vive a espada morirá, hermanos. Entonces debemos de tener la sabiduría, como un predicador que sabe tanto, no tuvo la sabiduría de que si estaba en el mundo, ¿por qué no habló de Cristo? Yo cuando lo escuché me asombró, yo digo, wow, yo era nuevo en el evangelio, o sea, en la predicación, y yo digo, wow. Yo estoy en desacuerdo, porque él es calvinista, él cree que la salvación no se pierde. Yo digo, bueno, es bien fácil saber cómo la salvación se pierde. Cuando le venga la tribulación, ahí va a ver que va a sufrir en la tribulación, porque él cree que no se pierde. Eso vamos a ver si se mantiene. Entonces, ahora no hay que gozarse en eso, no, pero Dios al que ama, porque él habla de Cristo, al que ama disciplina, entonces él tiene que ser disciplinado. O sea, a mí no me extrañaría que lo metieran a la cárcel y padeciera, pero no necesariamente por amor a Cristo, sino por su ego, ¿ok? Por su ego, por su orgullo, porque la autoridad, el gobernador de California lo puso Dios. Entonces Dios está tratando con las mega iglesias, ¿ok? John MacArthur tiene una mega iglesia. Entonces él simplemente dice, yo no les dije que vinieran, pero bueno, él es el líder. Y la gente empezó a ir, entonces la gente se está congregando. Le metieron una demanda, él puso una contrademanda. Hermanos, él no está haciendo la luz del mundo. Entonces, no debemos de hacer eso, no debemos de pelear contra el gobernador, ¿ok? En lo único que no podemos obedecerles es cuando nos digan, no puedes predicar el evangelio, tiene que ser claro, no debes de hablar de Cristo. Cuando nos digan eso, quien no lo diga, ahí sí podemos sacar Hechos 2 o 3, en donde 3 y 4, ¿verdad? Donde dice, ¿a quién le vamos a hacer caso? O sea, juzga tú, ¿le vamos a hacer caso a la gente o a Dios? O sea, es necesario que se predique el evangelio. El gobernador no está diciendo que no se predique el evangelio, él dice no pueden abrir las iglesias, no pueden estar así. Pero sabemos que la iglesia donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. O sea, toda la iglesia se puede reunir. El problema es de que a lo mejor, como él quiere mantener la mega iglesia, está desobedeciendo, entonces no le espera nada bueno. Oremos por él y por la congregación, para que Dios les abra el entendimiento y que tenga misericordia de ellos. Porque también el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta también eso. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Ok. Ahora vamos al libro les voy a leer el contexto de Ezequiel. Y esto lo estoy compartiendo para las personas. Yo trato de no pelear aquí en el internet con nadie. Cuando yo siento, el Espíritu mismo me da a mí si debo de contestar alguna email o no. Cuando pelean conmigo simplemente no contesto. Cuando es una persona que necesita conocimiento, lo pongo, se lo mando, ¿verdad? Lo que es, y siempre les escribo la palabra de Dios. Pero sí hay que contender por la fe, sí hay que contender por el evangelio. Ahora, el que no cree el evangelio, nosotros ya juzgamos. Nosotros juzgamos el mundo cuando llevamos el evangelio. El que no cree en el evangelio, ¿verdad? Hay que dejarlo en paz o dejarla en paz. La ira le pertenece a Dios, no a nosotros. ¿Okay? Eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Dios.
Ezequiel 1, 27 y 28. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ahorita me acaba de poner algo el Señor. El Señor me está diciendo, me imagino, no sé, pero tal vez alguna persona que es homosexual, hermano, hermana, Dios te ama. ¿Okay? De hecho, en el libro del Génesis, el Señor, cuando destruyó la tierra en el tiempo de Noé, Él hizo una promesa que ya no los iba a destruir. Y la señal es el arco iris. El Señor nos quiere a todos. ¿Okay? El Señor ama a todos. Y al que quiera seguir a Cristo debe de renunciar al mundo. Hermano, hermana, es para todos. Al homosexual hombre le gusta el hombre, a la mujer lesbiana le gusta la mujer. Bueno, tienes que renunciar al mundo. Ahora, Dios te deja un tiempo para que andes en el mundo, pero llega un tiempo donde el Señor te llama. Y cuando te llama pudiera ser que lo sigues, pero todos negamos al Señor. Entonces hay un tiempo de pecado en donde nosotros negamos al Señor, así como Pedro, así como los apóstoles. Entonces ahí es cuando el Señor nos busca. Después de que subimos una hermano, amigo homosexual, lesbiana, Dios te ama. Dios te deja para que veas que un hombre o una mujer no te satisface, no te da la paz que Cristo te da. Así como a una persona que le encanta el dinero, teniendo el dinero, solo por el hecho de tener dinero no le satisface. Así como una persona que se harta y se atasca de sexo, se da cuenta que llega un punto en donde pudiera aún aborrecer el mismo sexo del que ya está harto. Así igual de una persona que ama, qué sé yo, todo lo que es pecado, hermanos, pero que de alguna forma al mundo le atrae. Al mundo le atrae. Entonces, esto es para todos. Eventualmente, o sea, yo soy heterosexual. A mí solamente me atraen las mujeres. Solo me gustan las mujeres. Yo soy heterosexual. Yo debo de renunciar a las mujeres por amor a Cristo. A mí me siguen gustando las mujeres. No las persigo, ya no las busco. Primero porque tengo mi esposa. Mi esposa anda en el mundo, pero mi esposa va a regresar al Señor. Va a regresar a su marido. Yo no tengo nada contra mi esposa. Ya el Señor me mostró cuándo ella va a regresar. Yo le soy fiel a mi esposa aunque ella ande en el mundo. Porque la esposa es la evidencia de la iglesia, que es la esposa de Cristo. Entonces, Dios nos llama a que sigamos a Cristo. Todos tenemos que dejar el mundo, todos. O sea, no hay ninguna diferencia en que, por ejemplo, un hombre que le gusta a otro hombre, bueno, eventualmente tienes que dejar ese hombre y seguir a Cristo. Yo tuve que renunciar a las mujeres. Y yo te puedo decir, yo tengo paz, yo tengo gozo en mi corazón. Cristo es mi tesoro, no necesito más. No necesito más. Pero por la gracia de Él, no por la mía. Una persona que ha tenido mucho dinero, y yo los he visto, los testimonios, cuando ellos tuvieron dinero, no llegaron a la felicidad, no fueron felices plenamente. Y cuando fueron infelices, Dios los llama
y ahora siguen a Cristo, ya saben que el dinero no les da la felicidad. Una persona que nunca ha sentido amor y tiene odio en sus corazones, eso es muy típico en la raza afroamericana. Hermanos, oremos por ellos. Tienen mucho odio especial en contra de los blancos. Ellos mismos los dicen. No todos, están los cristianos que de verdad aman a todo el mundo, pero son pocos. La mayoría de la raza negra aquí en Estados Unidos, la mayoría, incluyendo cristianos, odian a los blancos. Odian a los blancos, hermano. Y yo a veces me pongo a llorar porque yo digo, se dice en iglesia y no perdonan. Yo soy hispano, yo no soy blanco ni negro. Fíjense ahorita lo que existe ahorita. Por ejemplo, ahorita está Donald Trump, que representa a los racistas, aunque también es cristiano, pero es racista. Entonces pudiera ser que vinieran los racistas a acribillar a los hispanos, buscando los ilegales especialmente, y a los negros. El blanco está en contra del negro, o sea, el racista, aunque no todos, en contra de los negros, pero sobre todo en contra de los hispanos, precisamente por las personas que vienen ilegalmente, pues un 99% de la gente, yo creo, yo fui ilegal aquí en esta tierra. Entonces, imagínate que vienen y nos acribillan. Por el otro lado están los negros que quieren matar a los blancos, pero también matan latinos y también matan negros. O sea, los negros están como comunidad están bien jodidos. Porque no solamente no aman a los blancos, los negros son los que más matan a los negros. ¿Okay? Aquí no estamos hablando de blancos, estamos hablando de odio. Sabemos que la lucha es contra demonios. Pues los demonios ahorita están con los negros, pero también están los latinos que odian a los blancos y hay algunos latinos que odian a los negros. O sea, ahorita casi nadie quiere a los negros por los que andan haciendo, aunque no nada más son los negros, sino también son los blancos y los latinos que andan robando. Por el otro lado, entre los latinos, por ejemplo, están los centroamericanos que la mayoría odian y desprecian a los mexicanos. Yo lo viví, hermanos, yo lo viví. No es mentira lo que yo les digo. Por alguna razón u otra, el centroamericano odia al mexicano. La mayoría de mexicanos odian a los argentinos. Mira qué cosa. La mayoría de los mexicanos odian a los argentinos por altaneros, a los puertorriqueños. Eso es un tutti frutti, pero fíjense aquí lo bonito. Así como muchos católicos desprecian a los protestantes, así también muchos evangélicos desprecian a los católicos y a los testigos de Jehová, así como hay muchos testigos de Jehová que desprecian a los católicos y a los evangélicos. Es un tutti frutti también, hermanos. Debemos de ser la luz del mundo. Debemos, por ejemplo, yo tengo que decir cómo es, pero el hecho de que yo lo diga no quiere decir que yo desprecie a mis hermanos católicos o a mis hermanos testigos de Jehová o a mis hermanos mormones. De hecho, ahorita me acordé de una persona, amigo mío, que fíjense, de hecho trabajábamos juntos en un multinivel. Él ya ganaba un promedio de $5,000 al mes. O cuando empecé yo a platicar con él, a trabajar con él, la persona más trabajadora que he conocido yo, mucha disciplina, muy trabajadora. Yo tenía algún conocimiento en relación a hacer meetings para motivar a la gente, y en un periodo de un año él llegó a hacerse millonario. Y yo en un periodo de un año llegué a un crecimiento donde tenía un grupo como de 150 personas, con la ayuda de él.
Entonces yo digo, en 1 o 2 años más puedo llegar al nivel que él estaba, pero como les digo, no era el plan que Dios tenía para mí, porque yo andaba buscando el dinero. Y resulta que él, cuando llegó a ser millonario, un día me dijo, dice, oye Luisito, dice, fíjate que yo pensé que cuando tuviera bastante dinero, yo pensé que yo iba a ser feliz. Dice, y fíjate que ahorita es cuando más problemas tengo. Entonces yo le hablé de Dios. Ahora, yo hablaba de Dios en general. Todos los caminos conducen a Roma. O sea, tú busca al Señor y vas a ver. Bueno, yo predicaba mal. Y él eventualmente se hizo mormón. Y yo no lo recordaba él. Fue precisamente cuando yo andaba en ese multinivel, cuando yo perdí a mi esposa. Entonces me fui al mundo. Y ya después miré a mi amigo. De hecho, la última vez que lo miré, la penúltima vez que lo miré, fui a buscarlo porque yo era homeless, me quedé en la calle y le hablé a mi amigo y le digo, oye, entonces ya le digo, quiero hablar contigo. Dice, ven a mi casa. Y fui a su casa y le digo, ¿sabes qué? Me dice, dime qué. Entonces ya le platiqué y le digo, ¿sabes qué? Tengo una situación, necesito a ver si me puedes rentar un cuarto. Porque él ya había comprado otra casa. Digo, bueno, déjame ver. Y ella me dice, claro, entonces ya me llevó ahí en su casa, en la que vivía, y me dice, mira, aquí está este cuarto, dice, arréglalo, dice, no me tienes que pagar nada. Pero luego me platicó, fue precisamente cuando me dijo, dice, oye, ahora que soy rico, dice, me platicó ya de cosas que estaba sufriendo. Él perdió a su esposa, tenía problemas muy grandes, su segunda esposa más bien, tenía unos problemas muy grandes, o sea, ya a mí me dio, digo, no, pues no, ¿cómo voy a estar aquí? Y le digo, no, ¿sabes qué? Creo que no es prudente que yo esté aquí. Le digo, pero bueno, ahí estamos en contactos. Y ya después lo volví a ver, seguía trabajando ahí mismo. Y ya tengo muchos años que no lo miro. Pero él ya después me invitaba, él se hizo mormón y ya después me invitaba a la iglesia. Y me dice, no, o sea, se le olvidó que yo un día le hablé de Dios. Y ya le digo, mira, busca a Dios, porque cuando tienes a Dios lo tienes todo. Aunque yo en ese momento yo me había desligado del Señor, que andaba en el mundo. Entonces, ¿por qué era mi momento, verdad, de rechazar a Dios? Porque Dios no viene sin que antes venga la apostasía. Yo me hice apóstata y eventualmente me llamó el Señor para servirle, así de simple, hermanos. Entonces, uh, Dios es bueno. Ya no sé ni cuál era el punto. O sea, era en relación al arco iris. Entonces, a mis hermanos homosexuales que dejan el mundo, Dios los ama. Y si están en un lugar en donde los desprecian, salgan de ahí. Salgan de ahí. No tienen por qué estar. Es gente que no tiene conocimiento, es gente que no tiene amor en su corazón. Pueden pensar que entienden la palabra de Dios, pero no la entienden. No es difícil entender de que hay que amar a todos, porque está escrito que el Señor, que en los postreros tiempos, el Señor iba a haber personas que iban a despreciar cierta comida, y esa comida son los homosexuales y las lesbianas, que buscan de Dios. Cuando habla de comer y beber, está hablando de comer a una persona homosexual que busca a Cristo y está renunciando al mundo. Mis hermanos, Dios los ama, no se desanimen, habemos iglesia que los amamos, ¿ok? Oramos por ustedes, así como todos los que tienen que renunciar al mundo. Y en la medida que renunciamos al mundo, entonces entendemos lo que es la verdadera, sabemos lo que es, cómo el agua fluye de nuestro ser. ¿Okay? Ezequiel 2 me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebeldes, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día.
Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. ¿Se acuerdan? Esos son los que están en el libro del Apocalipsis. Esos escorpiones ya están aquí. Son los hermanos que pelean contra nosotros. Son como escorpiones. No tengas miedo, o sea, son los falsos maestros. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebeldes. Se dicen cristianos. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o deje de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Lo que está en la palabra de Dios y lo que Él me revela. Eso es lo que yo comparto con la iglesia. Y miré aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Esta es la Biblia. Y lo extendió delante de mí. Estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Esto es lo que yo hago con ustedes, hermanos. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, la Biblia. Y lo comí. Y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, con la Biblia. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Yo le estoy hablando siempre a la iglesia. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. O sea, no a la iglesia, sino a la gente del mundo. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Esto el Señor lo ha hecho conmigo, me ha hecho cabezón. No me van a convencer en contra del Evangelio, por lo menos ellos. Yo me debo de cuidar de mí mismo. ¿Okay? Dice, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Todo lo que el Señor me da, yo lo comparto con ustedes. Y ve y entra a los cautivos, los que son cautivos del pecado todavía, porque andan en el mundo, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una contra la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos de Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Si yo estoy haciendo esta amonestación a toda la casa de Israel, a los testigos de Jehová, a los católicos, a todos los que leen la palabra de Dios, a todos los llamados cristianos. Los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, o sea, no siguiendo a Cristo, el camino que es Cristo, llamando a su prójimo,
a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Así como Pablo dice, ay de mí si no predico el evangelio. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. ¿Okay? Ahí está la marca. Pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, ahí está, cómo se pierde, cómo si se pierde la salvación. Si el justo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Si el justo, el que tiene fe, se apartare de su justicia, o sea, del evangelio, o sea, que se crea mejor porque ya hace cosas y no de que Cristo lo salvó. Así es como se pierde la salvación, cuando se aparte de su justicia, que es Cristo Jesús, o sea, que se salga del evangelio, e hiciere maldad, pensando que es mejor porque por las cosas que él o ella hace, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que habían hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo, al que cree en Cristo, amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Entonces, si una persona cree en Cristo, pero tiene un pie en el mundo, es necesario exhortarle. ¿Y que hay que decirle? El evangelio una vez más. Otra vez el evangelio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no puedes amar a Cristo y al mundo. Lo dice Santiago, lo dice Juan, todos lo dicen. Entonces, ya les leí el libro de Judas. Vamos a la segunda de Timoteo, y con esta quiero terminar. Fíjense bien. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, en la séptima trompeta. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Ok? A mí una persona, un hermano mío me dice, no, es que tienes que hablarles bonito, tú tienes que exhortar, no tienes que hablar, exhortación es para edificación. Y fíjate lo que dice Pablo aquí. Y fuera, dice, predica la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, ¿okay? Reprende no es lo mismo que exhortar. Reprender es reprender. Redarguye, reprende, exhorta, ¿ok? La exhortación es con toda paciencia y doctrina, ¿ok? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso está pasando grandemente en esta generación. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahorita un maestro, una persona se cree maestro. Yo le digo, ¿eres maestro? No, no soy maestro. Pero a mí el Espíritu me dice que no tengo que ir a ninguna congregación. ¿Ok? ¿Está bien? Hermano, esto. Y ya te dicen, no. O sea, se hacen pasar por maestros. O sea, se rascan los oídos. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará el maestro conforme a sus propias concupiscencias. El Señor ya pagó por nuestros pecados, hermano. De vez en cuando echarse una cervecita no es pecado. Cristo tomó vino y no pecó. Bueno, está bien. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Fíjense bien. Hay personas que andan borrachas de orgullo, creyendo que entienden la palabra de Dios. Andan borrachas en su orgullo. Hermanos, ustedes deben de entender eso. Porque el Señor dijo, hay personas
que en su orgullo se ponen borrachas. Y una persona que anda borracha no tiene... Una persona que anda borracha piensa que anda bien. Le dices, hey, no manejes porque puedes chocar. Oh, no, ando bien, ando bien. Una persona que anda ebria no obra bien, no obra bien, no ve bien, no calcula bien, habla mal. Entonces todo es alegórico, hermanos. Entonces Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, sé sobrio en todo, se hace puro en todo. Olvídate del orgullo, de la vanidad, todo eso te emborracha. Soporta las aflicciones, ahí está. Timoteo está siendo perseguido, pero ¿cómo andas ahí todo cobarde, Timoteo? Pues has dejado la palabra de Dios, has dejado la oración, Timoteo. Soporta las aflicciones, hermano. Haz obra de evangelista. Timoteo tenía miedo de ir a predicar porque descuidó la oración. Cumple tu ministerio. Y si ustedes estudian la primera y la segunda carta, le vuelve a dar el evangelio Pablo a Timoteo. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, la gente nos sacrifica, hermanos. La gente nos va a tratar mal. Nos dicen tú te crees mucho. O sea, a ti te habla Dios, a mí también. Pues el Espíritu te habla a ti, a mí también. No, tú no predicas bonito, tú hablas muy golpeado. O sea, por donde quiera te van a decir cosas. He ahí, ahora entiendo. Yo digo, bueno, Señor, está bien, usted lo dice, usted me lo dice. Pero ya miro que sí, en realidad sí necesita uno la gracia de Dios para soportar esas cosas de la gente que amas y aún así bendecirlos, para mantenerte en el Evangelio. De eso se trata ser cristiano. Nos sacrifican siempre. Dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. A Pablo lo mataron. Ahora él no andaba, ¡ay, me van a matar! No, él sabía la palabra. Si hay alguien que conocía la palabra de Dios después de Cristo era Pablo. Él entendía, él era maestro, él entendía bien la palabra de Dios. Dice, pues ya me van a matar. Haz de cuenta que el Señor le dijo, hijo, ya te voy a traer. Ya. Entonces él sabía que lo iban a matar, así como mataron a Esteban. Pero el Señor estaba con él. Entonces dice Pablo, dice, ya me voy a ir con el Señor. Dice, quisiera quedarme, me quiero ir también. Pero, o sea, él no andaba ahí todo temeroso. Me van a matar! No, hermanos. Pablo tenía paz, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros, resucitó. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús, por tu amor, Señor. Así de simple. La guardó, pero también obró, amó, dio fruto. Y él mismo aquí está dando el fruto. Ya voy a ser sacrificado. Me van a matar, me van a cortar la cabeza. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los que ya están esperando a Cristo, Señor, ¿cuándo? Acuérdense, no viene aquí. La venida de Cristo es, por ejemplo, Cristo puede venir conmigo ahorita. Y viene alguien y me da un balazo, me mata, ya vino Cristo. Porque, o sea, ya morí y me voy al seno de Abraham. ¿Ok? Entonces, Cristo ya no viene a este mundo, hermano. No es el reino de Dios no es de este mundo. El reino de Cristo no es de este mundo. Primera de Corintios 15. Cuando Cristo estaba con los dos ladrones,
Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, sálvanos a nosotros. Y el que estaba a mano derecha le dice, ni aun estando en la misma condenación te arrepientes. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Esa persona murió ese día. Ese día lo mataron. Estaba crucificado, pero eventualmente le quebraron las piernas. Ese día estuvo con Cristo en el paraíso. Cristo estuvo en el paraíso. Ahora el paraíso no lo podemos ver nosotros. Está en otra dimensión, es espiritual. Entonces, acuérdense de eso. Entonces, si hay mucha gente, inclusive niños, que dicen, Cristo viene pronto, o sea, hermanos, muchos de ustedes ya van a morir y se van a ir con Cristo, eso es lo que están diciendo. No le teman a la muerte. La muerte ya fue vencida. Cristo venció la muerte. Eso no le teman a la muerte. Si aún le temes a la muerte, bueno, aférrate a Cristo, pon la mirada en Él, pídele al Señor con fe y Él te da todo. Él te da todo, que te quite ese miedo a la muerte. Y no solamente la tuya, la de tus hijos también. ¿Ok? Entonces vamos a estar unidos en el amor de Dios. ¿Qué tenemos en común? Hermano católico, ¿qué tenemos en común tú y yo? Tenemos a Cristo Jesús. Hermano testigo de Jehová, ¿qué tenemos en común tú y yo? Tenemos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, en común. Vamos a ser hermanos, vamos a amarnos en Cristo Jesús. Y vamos a dejar que esas diferencias que son secundarias, vamos a dejarlas así, pero vamos a amarnos, ¿verdad? Orando, yo oro por mis hermanos testigos de Jehová, yo oro por mis hermanos católicos, oren por mí, que son mis hermanos. Ahora, para el que diga que no lo soy, bueno, si para ti no soy tu hermano, ok, si tú dices que no lo soy, está bien. Una persona que me dice, no, tú no eres mi hermano, tú eres hijo de Satanás, bueno, está bien, como tú digas, ¿verdad? Entonces, debemos de darte, en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. El que tenga oídos para oír, oiga. La paz de Cristo esté con ustedes.